Hola, hoy vamos a empezar con los ejercicios del capítulo 4. Vamos al texto. El primer ejercicio que habíamos marcado era decía mostrar que en un juego secuencial de información perfecta hay tantas estrategias para un jugador como hay funciones de elección para este jugador. Vamos a argumentarlo con un ejemplo. Si ustedes tuvieran un juego donde mueve el jugador 1 en el nodo raíz, mueve el jugador 2 en el nodo A, mueve el jugador 2 en el nodo B, juega el 1 en el nodo C y termina ahí. Bien, no importan los pagos, ahora no los pongamos, queremos simplemente escribir las acciones. Por ejemplo, acá podemos poner izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda prima, derecha prima, izquierda prima, derecha prima. Entonces, veamos el jugador 1. El jugador 1 está o mueve en el nodo R y mueve en el nodo C. Y el jugador 2 mueve en el nodo A y en el nodo B. Bueno, veamos las acciones que tiene el jugador 1 en R. Puede elegir I, y en C puede elegir I'. Puede elegir I, puede elegir D', puede elegir D, I', y D, y D'. Y el jugador 2 en A puede elegir I, y acá I', I, y D', D, I', y D, y D'. Tiene 4 acciones, 4 estrategias cada uno de los jugadores. Hay 4 estrategias. Para las funciones de elección, lo que tendríamos que ver es cuántas opciones tienen los jugadores, pero realmente el jugador 1 en el nodo R tiene 2 opciones y en el nodo C tiene 2 opciones. O sea que para cada opción que pueda elegir acá va a haber 2, pero hay 2. Entonces va a haber 2 por 2 opciones, elecciones. Esto es 4. Y lo mismo para el jugador 2. Tiene 2 opciones acá y para cada una de ellas hay 2 opciones que puede elegir acá. O sea que vamos a tener 2 por 2. Es decir, que en un juego con información perfecta, lo que tenemos que ver es cuántos, supongamos que cada jugador tiene un conjunto de nodos desde 1 hasta n propio del jugador, y en cada uno de ellos cada uno de los nodos tiene, por ejemplo, un número de arcos que salen de este nodo hasta E sub ni número de arcos. Entonces el total de estrategias, la cardinalidad del conjunto de estrategias es exactamente el producto del número de arcos en cada uno de sus nodos de elección. Por ejemplo, en este caso teníamos que en el jugador 1 tiene el nodo, este es el conjunto de
estrategias del jugador I. Entonces, veamos el conjunto de estrategias del jugador 1, va a tener una cardinalidad que va a ser el conjunto de arcos que salen del nodo, o sea, vamos a poner cantidad de arcos que salen del nodo R por la cantidad de arcos que salen del nodo C. Y esto es 2 y por 2, o sea, 2 por 2. En el caso del jugador 2, el conjunto de estrategias de él va a tener tantos elementos como el número de arcos que salen del nodo A por el número de arcos que salen del nodo B, y esto es otra vez 2 por 2. En un ejemplo más complejo, podríamos, vamos a ver esto. Vamos a ver. Que por ejemplo, si acá jugara un jugador 3 y tiene dos acciones, llamémoslas con letras chiquitas A, B, y juega el 2 acá y tiene C, D, y ahí termina. Entonces, y llamemos a este nodo como A, B, C, D grande. Perdón, este sería el nodo D grande y este sería el nodo E. ¿Sí? Solo los nodos de decisión cuentan. Entonces el jugador 1 sigue moviendo en R y en C. El jugador 2 mueve en A, B y ahora en el nodo E. Y tenemos el jugador 3 que mueve en el nodo D. Bueno, si acá ponemos cuántos arcos salen de R, sabemos que 2. Cuántos arcos salen de C, salen 2. Cuántos arcos salen de A, 2. Cuántos arcos salen de B, 2. Y cuántos arcos salen de E, también 2. Y cuántos arcos salen de D, 2. Entonces, el conjunto de estrategias del jugador 1 es 2 por 2, como antes. Ahora el número de estrategias del jugador 2 es 2 por 2 por 2, o sea, 8. Y el número de estrategias del jugador 3 es nada más que 2. Bien. Acá dice, consideremos estos árboles de juego. Y dice, verifiquen que el árbol A describe un conjunto de un juego secuencial de información perfecta, mientras que el de acá describe un juego secuencial de información imperfecta. Bueno, la verificación es inmediata. Fíjense que tenemos un nodo raíz del cual salen todos los árboles, todas las acciones que puede llevar a cabo el jugador 1. Después, en cada uno de los nodos hijos van a tener las acciones que hacen o el jugador 2, o el jugador 3 acá, o el jugador 3 acá. Y todos los conjuntos de información tienen un único nodo, ¿sí? O sea, el jugador 1 sabe perfectamente que está acá, el 2 sabe perfectamente que está acá, el 3 sabe bien que está acá o que está acá, pero no se confunde. Mientras que en este, fíjense que el conjunto de información BC del jugador 3
indica que el jugador 3 no sabe si está acá o acá. Pero lo importante acá es que, fíjense que a la acción izquierda, de ir a la izquierda del jugador 3, es la misma que la que tiene en el nodo C, porque el jugador 3 no sabe dónde está. Y lo mismo la acción de ir a la derecha. Dice, describir las estrategias de los jugadores en cada juego. Déjenme, bueno, saben que el jugador, vamos a hacerlo para el jugador 1. ¿Cuáles son sus estrategias para el jugador 1? Bueno, tiene una estrategia que es nada más que en el nodo R, porque es el único nodo donde mueve, entonces puede ir a la izquierda, al medio o a la derecha. El jugador 2 tiene nada más que en el nodo A, y en el nodo A puede ir a la izquierda, prima, vamos a poner para diferenciarla del jugador 1, al medio, prima, o a la derecha, prima. Y para el jugador 3, que es el que hace la diferencia entre los dos juegos, acá mueve en B y mueve en C. Y en B tiene izquierda, la vamos a llamar 2', y en C puede ir a la izquierda 3', o puede ir a la izquierda 2', puede ir a la izquierda 2', y a la derecha 3', ¿sí? La izquierda 2' es esta, la derecha 2' es esta es la izquierda 3', y esta es la derecha 3'. Y puede ir acá, perdón, a la derecha 2', a la izquierda 3', a la derecha 2', a la derecha 3'. Fíjense que tiene en estos dos, cada uno de estos nodos tiene 2 acciones posibles, por lo tanto tiene 4 estrategias. Mientras que en este juego, fíjense que el jugador 1 tiene exactamente las mismas estrategias, porque puede elegir en la raíz de izquierda, medio, derecha. El jugador 2 en A, izquierda prima, medio prima, derecha prima. Pero el jugador 3 acá ya no tiene 2 conjuntos de información, B y C. Tiene un único conjunto de información, B y C. Y ahí tiene nada más que 2 acciones. O ir a la izquierda o ir a la derecha. Y por lo tanto tiene 2 estrategias posibles. ¿Sí? Esa es la diferencia en las estrategias de ambos juegos. Y entonces quiere que, el punto final, quiere que describamos las funciones de utilidad de los jugadores en cada juego. Bueno, no lo vamos a hacer para todas las estrategias porque es aburrido, pero elijamos, vamos a hacer otro color, supongamos que el jugador 1 va al medio, el jugador 2 va también al medio, y el jugador 3 elegimos esta estrategia. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Decimos que el jugador 1 eligió ir al medio. Se eligió esta acción. El jugador 2 dijimos que eligió ir al medio. Y el jugador 3 eligió esta acción, que dice que en el nodo D va a elegir ir a la derecha, y en el nodo C va a elegir ir a la izquierda. Fíjense que hay un único camino que va del nodo raíz a un nodo terminal. Por lo tanto, si la utilidad que uno obtiene de
su propia estrategia M, de que el jugador 2 elija M' y que el jugador 3 elija D2' y 3', va a ser ¿cuánto? El pago que 1 obtiene en este nodo terminal, que es 2. Para el jugador 2, de la misma estrategia, de la misma profile, ¿cuánto va a ser? Lo que obtiene acá, 5. Y para el jugador 3, en el mismo profile, lo que obtiene es 6. Y esto hay que hacerlo con todas las combinaciones posibles de estrategias de cada uno de los jugadores. Veamos qué pasa si decimos que en este otro juego, que elegimos esta estrategia del jugador 1, esta la del jugador 2, pero acá elegimos esta del jugador 3. Entonces vamos a tener que el jugador 1 elige ir al medio. El jugador 2 también elige ir al medio. Y el jugador 3 elige ir a izquierda. Que significa que va a ir a izquierda acá y va a ir a izquierda acá. Y queda marcado un único camino. Por lo tanto, la utilidad de 1 cuando él va al medio, 2 va al medio y 3 va a la izquierda, va a ser 1. Y para los otros dos jugadores va a ser la utilidad de 2 de esto mismo, va a ser 3 y la de 3 de las mismas estrategias va a ser 1. Bien. Dice, verificar que el dilema del prisionero puede ser expresado de esta forma. Fíjense que el jugador 1, pongamos que este es el que mueve acá, y en este conjunto de información mueve el jugador 2. El jugador 1 mueve en el nodo A y tiene dos acciones. Quedarse callado, o sea, cooperar o cantar o traicionar. Y el jugador 2 mueve en el conjunto de información, vamos a ponerle acá B' a este nodo, entonces vamos a tener el conjunto de información de B', y en este conjunto de información también tiene dos acciones, cooperar o traicionar. Y entonces, veamos, fíjense que tenemos dos estrategias del jugador 1 y dos estrategias del jugador 2. Es decir, que vamos a tener una matriz 2 por 2. Cooperar, traicionar, cooperar, traicionar. Y entonces veamos las combinaciones. ¿Cuánto es el pago de uno cuando los dos cooperan? O sea, ¿cuánto es? No, vamos a escribirlo solo para ese caso. La utilidad de uno cuando los dos cooperan es de A a B y de B a este nodo que va a ser menos 1. Cuando el 1 coopera y el 2 traiciona, vamos a tener que el 1 coopera, el 2 traiciona, vamos a tener menos 10, 0. Cuando el 1 traiciona y el 2 coopera, vamos a tener 0, menos 10. Y cuando los dos traicionan, vamos a tener menos 5, menos 5.
Esto nos muestra que efectivamente describiendo el dilema del prisionero como es de esta forma, cuando lo llevamos a la forma matricial es la misma que teníamos originalmente. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que acá nosotros lo que decíamos era que en la forma matricial lo que decíamos es que los dos prisioneros tomaban la decisión simultáneamente, mientras que si lo representamos en esta forma secuencial, primero elige uno y después elige dos. Ahora, fíjense que elige uno, pero no puede saber lo que elige dos porque el dos elige después. Pero 2 no puede saber lo que eligió 1 porque está en este conjunto de información, o sea que no sabe dónde está, si el otro cooperó o traicionó. Es decir, que la simultaneidad también puede representarse como secuencial, uno primero y el otro después, con la condición de que el primero obviamente no sabe lo que va a hacer el segundo, porque lo va a hacer después, pero el segundo no sabe lo que hizo el primero, ¿sí? Así que hay varios juegos de acciones simultáneas que también se puede graficar o representar como un juego secuencial. Y finalmente tenemos este juego y dice encontrar los subjuegos del árbol de juegos. Bueno, yo creo que acá lo que quiere preguntar no son los subárboles según su propia definición, sino quiere que digamos las ramas. Y en eso tendríamos una acá, una acá, una acá, una acá y todo. Es decir, tendríamos, cuando hablemos después más adelante de subjuegos, tendremos 1, 2, 3, 4 y 5, donde el 5, el más grande, es el subjuego trivial. Dice, encontrar la acción óptima de cada jugador en cada uno de estos subárboles, o como usando su propia terminología, rama. Bien, acá tenemos el 3. El 3 tiene que elegir entre ir a F o ir a G. Pero fíjense que si va a F obtiene 3 y acá obtiene 1. O sea que la acción óptima, y es el único jugador que juega acá, es esta. Acá es el 1. Tiene que elegir entre ir a H y obtener 2 o ir acá y obtener 0. Acá tenemos el jugador 3. El jugador 3 tiene que elegir entre ir a M o a N, y N da pago de 1. Ahora veamos acá. Acá juega el jugador 1. Sabe que si elige ir a P, va a obtener 4. Y si elige ir a E, como este ya eligió su óptima, va a obtener 2. O sea, entre 4 y 2, lo que le conviene es elegir ir a P. Y finalmente está el jugador 2, que tiene que mover para acá, y sabe que obtendría 2, para acá, y sabe que obtendría 1, y para acá sabe que obtendría 2. Claramente 2 es mayor que 1 y mayor que 0, y por lo tanto la estrategia, la acción óptima del jugador 1, del jugador 2, es elegir esto. ¿Mm? Y entonces dice, bueno, considerando la posición de los jugadores en el juego, ¿qué elección va a hacer el jugador 2? Bueno, es exactamente esto que marcamos acá. Ven que son muy sencillos estos ejercicios. Vamos a la siguiente subsección. Dice, mostrar que en un juego secuencial cualquier trayectoria de la raíz a un nodo terminal está soportada por al menos un profile de estrategias. Y dar un ejemplo de un juego secuencial y 2 estrategias diferentes
que soportan la misma trayectoria. A ver, vamos a hacer un juego. Juega el jugador 1, juega el jugador 2, juega el jugador 3 y vuelve a jugar el jugador 3, digamos. Y acá juega otra vez el jugador 2 y acá juega el jugador 1. Vamos a ponerle nombres a las acciones, I de M de medio. Acá estaría I de chiquito. Acá pondremos I' de prima. Acá pondremos I2' de 2'. Acá ponemos I grande prima de prima. Y acá ponemos I2' de 2'. Ok. Entonces, elijamos un camino de un nodo que vaya, dice, de la raíz a un nodo terminal cualquiera. Pongamos, qué sé yo, este camino, ¿sí? Y entonces dice, mostremos que está soportado por al menos un profile de estrategias. Bueno, a ver, ¿cuál sería el profile? Fíjense que el jugador 1 mueve en el nodo raíz y mueve acá. Vamos a llamar a este nodo A. A este llamémoslo R y a este llamémoslo, qué sé yo. Bueno, B, ok. Sería mejor invertir esto, pero no importa. El jugador 1 tiene que mover en R y en A. Bueno, en este, para que este sea el camino de equilibrio, tiene que haber elegido en R y tiene que haber elegido D' en A. 2 tiene que elegir en el nodo B, y a este llamémoslo C, entonces tiene que elegir en el nodo B y en el nodo C. Fíjense que lo único que importa para este camino de equilibrio es que haya elegido I en el nodo B. Y en C puede elegir lo que quiera. Pongamos I2'. Y el 3 tiene que elegir en estos nodos, qué sé yo, U y B corta. Y no importa que elija acá, porque puede haber elegido I' y acá D2', porque los que marcan el camino de equilibrio son este y este. O sea que para cualquier camino de equilibrio, para cualquier camino, perdón, de un nodo raíz a un nodo terminal, podemos inventar una estrategia que nos dé ese camino como el resultado, ¿sí?, del juego. Fíjense que dice dar un ejemplo de un juego secuencial y 2 estrategias diferentes que soportan el mismo camino. Y bueno, a ver, el jugador 1 no tiene opciones, tiene que elegir estas dos, tiene que elegir esta estrategia. El jugador 2 sí puede elegir, porque si acá en vez de elegir I2' hubiera elegido D2', da lo mismo, porque estaría eligiendo esto en vez de esto, pero no importa porque el camino de equilibrio llega a este nodo terminal igual. Y también acá, el jugador 3 podría haber elegido lo que querría, total no cambia nada, el jugador 3 nunca mueve en si el jugador 1 eligió ir a la izquierda acá. Por lo tanto, hay muchos profiles o varios profiles de estrategias que soportan el mismo camino de la raíz a un nodo terminal. Bueno, dice,
que quiere que verifiquemos que estos profiles de estrategias son los únicos Nash, equilibrios de Nash, en el juego del ejemplo 4-9. Y quiere mostrar que ambos soportan el camino ACF. Entonces vamos a ver el ejemplo 4-9. ¿Cuál era? 4. Bueno, fíjense que para encontrar los Nash tenemos que decir, bueno, el jugador 1, ¿dónde elige? Elige en A. El jugador 2 elige en B y en C. El jugador 1 en A puede elegir L o puede elegir R, y esas son sus dos estrategias. El jugador 2 elige en B y en C, entonces tenemos 4, L', L2', L', R2', R', L2' y R' y R2'. Bien, entonces vamos a tener para el jugador 1 dos filas, L y R, y para el jugador 2 tenemos 4 columnas. L', R', L', L', 2', L', R2', R', L2' y R', R2'. ¿Sí? Tenemos una matriz de 2 por 4. Entonces vamos a tener 4 columnas, 2 filas. Vamos a poner los pagos. Cuando el jugador 1 elige L, se va al nodo B, entonces lo único que hay que mirar es qué hace el jugador 2 en su primera entrada. Entonces tenemos L y L'. Los pagos son 2, 1. L y L', 2, 1. L y R', entonces tenemos 0, 3. L y R', 0, 3. Y después, cuando elige R, tenemos que mirar lo que hace el 2 en el nodo C, o sea, la segunda componente de su estrategia. Entonces tenemos R, R2', perdón, L', es esto, L2', esto es L2'. Entonces tenemos R, L2', 4, 1. R, R2', y ahí tenemos 1, 0. Y ahora otra vez, R y R', 4, 1, R y L2', y nos lleva a 4, 1, y R, R2', 1, 0. Bueno, ahora vamos a buscar los equilibrios de Nash. Fíjense que en esta fila las flechas, apuntan a los que tienen pago 3 versus pago 1. Estos dos son equivalentes. Acá tenemos que las flechas van a apuntar a los que tienen 1 en vez de 0. Acá verticalmente 2 es peor que 4, entonces tenemos una flecha que viene acá. Acá tenemos 2 que es mejor que 1, 4 mejor que 0,
y acá tenemos. Fijémonos que tenemos dos casillas donde entran todas las flechas. Fíjense que la primera, esta la de la izquierda, nos dice que el jugador 1 elige R y el jugador 2 elige, pone el libro, L', L2'. Y esta otra estrategia es, otro profile de estrategias es R, y tenemos R' y L2'. Y dibujémoslos, dibujemos R, dice, elige R, y el jugador 2 elige L' y L2'. Y obviamente el camino de equilibrio va del nodo A al C y al F, como lo dibujo acá. El otro equilibrio, fíjense que dice que el jugador 1 elige R, o sea, igual que antes, y el jugador 2 elige R' acá y L2' acá. Otra vez, el único camino de la raíz a un nodo terminal está dado de A a C y a F. La diferencia está en lo que hace el jugador 2 en el nodo B, que es al que no se llega en el camino de equilibrio. Entonces da lo mismo, porque el camino de equilibrio soportado es exactamente el mismo. Entonces, volvamos a los ejercicios. Pasé. Bien, ¿sí? Acuérdense que teníamos R para el jugador 1, R' y L' con L2', y el camino era eso. Bien, dice, en el juego que está en el ejemplo 4.11, ver que este ACD es el único camino de equilibrio de Nash en ese juego. Y dice encontrar cuáles son los profiles de equilibrio que nos dan justamente este camino. Bien, ACD. Vamos ahí. 4.11. Estamos. Este es el 4.9 que vimos recién. Era el de la deterrencia nuclear, de la disuasión nuclear. Bueno, fijémonos, el jugador 1 elige en el nodo A y el jugador 2, país 2, elige en los nodos B y C. Este tiene dos estrategias posibles, N, nuclearizarse o no nuclearizarse, y este puede N, 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 NP, NP, N y NP y NP. Si hacemos la matriz, vamos a tener otra vez que el jugador 1 tiene dos filas, N y NP, el jugador 2 tiene
N, N, P, NP, NPN y NP, NP. Otra vez, una matriz 2 por 4. Bueno, si este elige N, ¿sí? La fila de arriba, y este elige N, tenemos 0, 0. Este elige N otra vez, 0, 0. Acá ahora elige NP en estos dos, 5, 5 más 1, 5 menos 1. Si elige NP y este elige N, tenemos menos 1, 5. Tenemos NP y NP, porque ahora hay que mirar esta, la segunda entrada, lo que ocurre en el nodo. Al revés lo hice. Perdón, perdón. Perdón. Cuando el jugador 1 elige N, vamos al nodo C. Entonces hay que mirar la segunda componente del segundo jugador. Entonces tenemos N y N. Esto es 0, 0. N y NP, que es 5 y menos 1. Tenemos N y N, otra vez 0, 0. Y otra vez N y NP, que es 5 menos 1. Y cuando elige NP va al nodo B, entonces tenemos que mirar el primer componente. Entonces tenemos NP y N, y vamos a menos 1, 5. NP y N, otra vez menos 1, 5. Ahora vamos a NP y NP, y es 1, 1. Y NP y NP, 1, 1. Buscamos los equilibrios de Nash. Tenemos que acá en esta primera fila las flechas tienen que ir a los que tienen 0 y salir de los que tienen menos 1. Acá las flechas tienen que ir a lo que tiene 5, son equivalentes, y de acá vienen acá. Acá tenemos flecha acá, tenemos flecha para acá, tenemos flecha para acá, y tenemos flecha para acá. ¿Sí? La única casilla donde entran todos es esto. Es n, vamos a ponerlo, es n, nn. Y tenemos que significa que el jugador 1 elige n, el jugador 2 elige n acá y n acá. Y nos queda este camino de equilibrio. Es decir, que el camino de equilibrio es ese. Vamos a ver que es también el equilibrio, el camino que obtenemos por backward induction. ¿Sí? Creo que lo habíamos visto, pero nos viene mal recordado. Fijémonos que acá el 2 tiene que elegir entre n y np. Si elige n, obtiene 0. Si elige np, obtiene menos 1. O sea que esto es su mejor opción. Acá, si elige n, obtiene 5. Si elige np, obtiene 1. O sea que, perdón, también le conviene elegir n acá. Y el jugador 1 sabe que si elige n termina en 0, mientras que si elige NP termina en menos 1, o sea que elige N. ¿Sí? El camino de equilibrio es este,
y está soportado por este equilibrio. Y eso completa el ejercicio. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Ejercicio 4 dice, consideremos el juego de dos personas que está reflejado acá, en este árbol. Y dice, mostrar que el único camino de equilibrio dado por backward induction es el ABD. Bueno, veamos. Fijémonos que en este nodo juega el jugador 2 y tiene que elegir entre ir a D o ir a E. Si va a D obtiene 2, si va a E obtiene 1, o sea que va hacia acá. Acá mueve el jugador 2 y no tiene otra opción, tiene una única opción, va para acá. Y el jugador 1 tiene que elegir entre ir a B o a C. Si va a B, obtiene un pago de 2. Y si va a F, obtiene un pago. Si va a C, obtiene un pago de 1. O sea que le conviene ir acá. O sea que el camino de equilibrio es A, B, D, como dice acá. Y es único. Ahora dice, mostrar que el camino ACF es un camino de equilibrio. Bien, entonces, y dice qué estrategias lo soporta. Vamos a mostrar que es, a ver, que es efectivamente el equilibrio. Jugador 1 elige en el nodo A. El jugador 2 elige en el nodo B y en el nodo C. Jugador 1 en A puede elegir, digamos, vamos a poner arriba o abajo, y acá el jugador 2 en B puede elegir, vamos a poner izquierda, y acá en C puede elegir su único camino, su única opción, o puede elegir acá derecha y la única opción. O sea que fíjense que hay el jugador 2 tiene solo dos estrategias, porque acá tiene dos nodos, dos arcos, y acá uno solo, 2 por 1. A ver, acá en el libro, ahora por lo que veo, lo que yo puse arriba lo va a llamar AB, y lo que puse abajo lo va a llamar AC. Y a esta estrategia la va a llamar I, que puse izquierda, va a ser el par BE y CF, que es el único, en el nodo C, y el D es BD, también CF. ¿Sí? Entonces cuando hacemos la matriz, el jugador 1 tiene dos opciones, AB y AC, y el jugador 2 tiene también dos. Una es BECF y la otra es BDCF. Una matriz 2 por 2. Entonces, si el jugador 1 elige AB, es que se va para acá. Y el jugador 2 en esta columna elige BE y es un pago de 0,1. Este elige AB y el jugador 2 elige BD, que da un pago de 2,2. Este elige AC y terminamos acá y tenemos 1,0 y 1,0. Y ahora buscamos los equilibrios de Nash
Y vamos a tener que, obviamente, tenemos una flecha para acá, porque 2 es mejor que 1. Estos dos son indiferentes. 1 es mejor que 0 y 2 es mejor que 1. O sea que tenemos un equilibrio, 2, 2, que era, y este, que es ACPSF. El 2, 2 era el que nos daba el camino de backward induction, porque fíjense que va de A a B y de B a D, ¿sí? Es este camino. Pero este otro nos da el camino ACF, y fíjense que está soportado ese camino AC, porque este es AC, bueno, este otro ACBE acá arriba, pero acá el 2 elige CF. Tenemos este camino, y está soportado por este equilibrio que es AC y BE. CF, como quería mostrar, como quería que lo mostráramos en el ejercicio. Bien, y vamos ahora a ver, más ejercicios. Ah, no, todos son de esta subsección. La última clase. Bien. Bueno, dice, verificar que las estrategias de un jugador P en un subjuego son precisamente las restricciones del jugador P sobre el juego entero. Vamos a hacer otra vez, tenemos un jugador 1, tenemos un jugador 2, que mueve acá, y tomamos otra vez el 1, y termina acá. Llamémosla, esta es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, prima, derecha, prima. ¿Sí? Veamos los subjuegos que podemos marcar. Tenemos un subjuego acá, un subjuego acá, y todo el juego. Fíjense que, bueno, vamos a ponerle nombres a las nodos. Este sería R, nodo raíz, este el nodo A, y este el nodo B. Veamos el subjuego más chico. Ahí juega el jugador 1 y solo mueve en el nodo B. O sea que tenemos que elegir izquierda prima o derecha prima. El jugador 2, perdón, el jugador 2 no juega en este juego. Pero sí en el subjuego que le sigue. Entonces tenemos ahí el jugador 1. ¿Qué opciones tiene? Bueno, vuelve a jugar en el nodo B. Y tiene otra vez I' de prima. Y el jugador 2 juega acá en el nodo A y puede elegir izquierda o derecha. Y finalmente tenemos el juego entero, donde tenemos que el jugador 1 elige en R y en B. El jugador 2 elige en A.
y acá el jugador este puede elegir I prima, I, D prima, D, I prima, I, D prima. Mientras que el jugador 2 puede elegir izquierda o derecha. Bueno, este es el juego entero, ¿no? Fíjense, vamos a marcar algunas estrategias del, en estos subjuegos. En el más chiquito, marquemos este, marquemos en este, marquemos de prima D, y veámoslo. Este, donde elige el jugador 1, elige en B y prima, coincide con esto, con este y con este. O sea que esta estrategia es una restricción de estas dos estrategias del juego grande. ¿Sí? Veamos estas. Acá juega, este elige D', vamos a ponerle otro color. Este elige D', entonces estamos acá o acá, y el jugador 2 elige D. Fíjense que esta estrategia del jugador 2D es exactamente la misma, o sea que si es exactamente la misma, obviamente es una restricción a sí misma. Pero estas dos del jugador 1, cuando las restringimos a este subjuego, nos da que elige D'. ¿Sí? O sea que las estrategias de cada subjuego son restricciones de estrategias del juego grande. Bien. Dice acá el segundo ejercicio, encontrar todos los profiles de estrategia que soportan dos caminos de equilibrio que están en el juego de la figura 4.16. O estará abajo, 4.16. No, 4.23. 4.16. 4.16. Bien. Bueno, vamos a encontrar los equilibrios. Fijémonos que tenemos el jugador 1 que mueve en el nodo raíz O y en el conjunto de información CD. Y puede ir a izquierda, y en CD puede ir a L2'. Acá puede ir a L y R2'. Acá puede ir a R, y acá tenemos L2', y acá tenemos R y R2'. Y el jugador 2 juega en el nodo A y en el nodo B. Y en el nodo A puede ir a L asterisco, y en el nodo B a L', L asterisco, R', R asterisco, L', R asterisco, R'. Entonces cuando hacemos la matriz, tenemos el 1 que puede elegir L y L2', L y R2', R y L2', y R
y R2'. Y el jugador 2 puede elegir L asterisco, L', L asterisco, R', R asterisco y L', y R asterisco, R'. Una matriz 4×4. Bien. Columnas. Bueno, si el jugador 1 elige L, entonces pasa al jugador 2 en el nodo A, y entonces lo único que hay que mirar es qué hace en el nodo A. Cuando tenemos L y L asterisco, nos va a dar 1, 1. L y L asterisco nos da 1, 1. L y R asterisco nos da 0, 1. Y L, R asterisco, 0. Otra vez, L y L asterisco, que es lo mismo, tenemos 1, 1. 1, 1, 0, 1 y 0, 0, 1. Acá se pone más interesante, tenemos que juega el jugador 1 R, ¿sí? Entonces, perdón, juega R y venimos a lo que hace el jugador 2 en B y después pasamos a lo que hace el jugador 1 otra vez, pero en CD. Ya tenemos R, L', L2. O sea, tenemos R, L', L2. 2, 2. R, R', L2. R, R', L2. 0, 2. R, L', L2. R, L', L2, 2, 2. Y otra vez R, R', L2 y es 0, 2. Y finalmente tenemos acá R, L', L', R', R2', perdón, y nos da pues 1, 0. R2, perdón, R, R', otra vez, y R', 2'. O sea, R, R', R2', 1, 0. Y después tenemos R, L', R2'. R, L', R2', y tenemos 0, 1. Y acá también. Eso nos completa la matriz del juego. Y ahora podemos buscar los equilibrios. Fíjense que en esta fila de arriba todos son equivalentes, porque el jugador 2 obtiene 1 en todos ellos. Mismo acá. Acá también, porque todos le da 2. Y acá, acá no. Acá es el único interesante donde tenemos estos dos. En esta columna, todo viene acá. En esta columna tenemos acá, estos son equivalentes. Este viene acá. En esta columna todo viene para acá. Y en esta columna todos son indiferentes. Pues todos, el jugador 1 tiene 0 entonces. O sea que vemos que hay un montón de equilibrios de Nash.
por ejemplo, tenemos 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 no, porque de este es, bueno, sí, pues, sí, también es un equilibrio Nash, no, no, porque se va, no, sí, y acá tenemos todos estos. Son equilibrios de Nash. Bien. Veamos los que tienen 2, que tenemos uno acá, uno acá. ¿Cuál es este camino? Camino da, por ejemplo, cualquiera de estos equilibrios. Tenemos R, el jugador 1 elige L2', elige y el jugador 2 elige algo acá, pongamos acá, y elige L'. Y queda marcado este camino de equilibrio. Pero por ejemplo tenemos otro equilibrio acá, que es por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color, el jugador 1 elige L y elige L2', como acá, o sea, tiene también esto. Pero el jugador 2 elige L asterisco y R', acá arriba. Entonces encontramos otro camino de equilibrio. Encontramos O, A, N, mientras que en rojo habíamos encontrado el camino O, B, D, H. ¿Sí? Son 2 caminos de equilibrio, pero es equilibrio de Nash de todo el juego. Nosotros este juego lo habíamos hecho también para subjuegos. A ver qué más nos pide. Sí, vieron, tenemos OBDH y OAN. Bueno, dice el juego mostrado en la figura 4.16 y mostrar que este equilibrio de Nash RL2', L asterisco L', es perfecto en subjuegos, mientras que el otro no lo es. Bueno. Era el que recién vimos. O sea, fíjense que, a ver, voy a tomar nota. Dijimos que, para no olvidarme, quiere verificar que R, L2', L asterisco L', es equilibrio de Nash, subjuego perfecto, mientras que L, R2', L asterisco R' no lo es. Bueno, vamos a ver eso.
Un segundo. Un segundo y venimos. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver el gráfico. Acá. Bien. Vamos a borrar un poco para sacar todo esto de acá. Veamos. Hay dos equilibrios que quiere que examinemos con cierto cuidado. Uno es R, L2', L asterisco, L'. RL2, LL', que es este. Y quiere compararlo con otro equilibrio que es L, R2', L asterisco, R'. L, R2', que es esta fila, L asterisco, R', que es este equilibrio. ¿Sí? Fíjense que este da 2, 2, este 1, 1. Bien, entonces, para ver cuál de ellos es equilibrio de Nash, perfecto en subjuegos, perdón, tenemos que encontrar los equilibrios en los subjuegos. Entonces, veamos el subjuego de arriba. En el subjuego de arriba, el jugador 1 juega nada más que en el nodo BAN, conjunto de información CD. Y en ese conjunto de información tiene nada más que dos acciones posibles. L2' o R2'. Y juega el jugador 2 en el nodo B, donde tiene también dos acciones posibles, que son R' y L'. Si hacemos la matriz, el jugador 1 elige L2', R2', el jugador 2 elige L', R'. Si el jugador 2 elige L', estamos en el nodo D, y el jugador, por ejemplo, el jugador 1 elige L2' y terminamos en 2, 2, mientras que si elige R2' terminamos en 0, 1. Si el jugador 2 elige R' y el jugador 1 elige L2', tenemos 0, 2. Mientras que si este elige R' y este R2', terminamos en 1, 0. Buscamos los equilibrios y vamos a tener que estos son equivalentes porque el 2 obtiene 2 acá y acá, pero tenemos una flecha que viene para acá. Acá tenemos una flecha así y acá tenemos una flecha así. Fíjense que solo en esta casilla entran todas las flechas, o sea que tenemos un equilibrio de Nash que es L2', L'. Y después tenemos este otro subjuego,
Vamos a usar otro color para describirlo, que es este subjuego. Fíjense que solo mueve el jugador 2 en el nodo A y puede elegir L asterisco o R asterisco. Si hacemos la matriz es trivial porque el 1 no juega, juega solo el 2. Tiene que elegir L asterisco, R asterisco. Si elige L asterisco obtiene 1, 1. Si elige R asterisco obtiene 0, 1. Y son indiferentes. Entonces veamos los dos equilibrios que tenemos. L asterisco, R asterisco tienen que estar en cualquiera de los dos, no importa cuál, porque son equilibrios de Nash. O sea que estos dos no cambian la naturaleza de cuál es equilibrio perfecto en subjuego de estos dos. Pero fíjense acá, tenemos que el jugador 1 elige L2', que eso ocurre acá, y no ocurre acá. Y el jugador 2 elige L', y eso ocurre acá, y no ocurre acá. O sea que el único equilibrio perfecto en subjuego de estos dos es este, tal como nos preguntaba en el ejercicio. Y finalmente, vamos a ver el último ejercicio. Dice, tenemos que ver el ejemplo 4.18 en la figura 4.19 y quiere que veamos que no monitorear y pagar el salario de pereza, digamos, y ser vago y H' es un equilibrio perfecto en subjuego, y mientras que monitorear, pagar el salario alto y hacer el esfuerzo alto en ambas circunstancias es Nash, pero no es perfecto en subjuego. Vamos, este es. Bien. Describamos este juego, veamos los subjuegos. Tenemos el juego entero. El juego entero tenemos el jugador 1, que mueve en la raíz y mueve en EF, conjunto de información EF. El jugador 2 mueve en A y en B. Bueno, en R vamos a poner la D por no monitorear, el don't monitor. Y acá tenemos EF, que podemos poner que es WH de WZ, que es el salario de ocio, digamos. Monitorear, y tenemos otra vez el salario de esfuerzo alto, y monitorear el salario de esfuerzo bajo. En AB tenemos que en A puede hacer el esfuerzo alto, y en B hacer el esfuerzo alto, hacer el esfuerzo alto y hacer el esfuerzo bajo, bajo y alto, y bajo y bajo. Si hacemos la matriz, tenemos que el jugador 1 elige D, WH, D, WZ, monitorear, WH, monitorear, WZ. Y el 2
puedo elegir H, H', H, Z', Z, H' y Z, Z'. Es un juego 4x4. Vamos a ver los pagos. Si este elige no monitorear, entonces hay que mirar lo que hace el jugador 2 en A, que es la primera entrada, y después lo que hace el propio 1 cuando le toca. Entonces, este no monitorea, este hace el esfuerzo grande y este paga el salario alto. Entonces tenemos 30, 30 menos E. Acá tenemos hace monitorea, no monitorea, este hace el esfuerzo alto, le paga el salario alto. Tenemos 30, 30 menos E. Tenemos que este hace el no monitorea, este hace el esfuerzo bajo y este paga el salario alto. O sea que terminamos en 30, 30. Y acá hace el no monitorea, este hace el esfuerzo bajo, paga el salario alto, 30, 30. No monitorea, hace el esfuerzo alto, paga el salario bajo. Tenemos 60 menos M, 10 menos E. Hace el no monitorea, hace el esfuerzo alto, paga el salario bajo, es lo mismo pago, 60 menos M para el jugador 1 y 10 menos E para el 2. Acá hace no monitorea, hace el esfuerzo bajo y cobra el salario bajo. O sea, tenemos 40, 10. Y lo mismo acá, 40, 10. Y acá tenemos, bueno, más fácil, monitorea, y este hace el esfuerzo alto H'. Entonces tenemos 60 menos M, 30 menos E. Acá hace M y este hace el esfuerzo bajo, entonces el principal, o el primero obtiene 40, el segundo obtiene, no, 40 menos 40 menos M y el otro obtiene 10. Monitorea, hace el esfuerzo alto, 60 menos M, 30 menos E. Y acá monitorea, hace el esfuerzo bajo, es 40 menos M, 10. Y acá lo mismo. M y H', o sea que esto es lo mismo, M y H' 60 menos M y el otro obtiene 30 menos E. Lo mismo acá, 60 menos M, 30 menos E. Y acá obtiene 40 y 40 menos M. 40, 40
menos m, y acá este obtiene 10, 40 menos m, y este obtiene 10. Bueno, ahora tenemos que ser muy cuidadosos para encontrar los equilibrios de Nash. Fijémonos que acá en la fila de arriba, el jugador 2 obtiene 30 acá, y acá le tiene que descontar el esfuerzo. Obviamente 30 es mayor que lo que obtiene descontando esfuerzo. Acá tenemos 10 menos e, en cambio acá tenemos 10. Claramente las flechas apuntan para acá. Acá tenemos 30 menos e, y hay que ver cómo era que decíamos que era e, era menor que 10. O sea que si tenemos 30 menos e, es mejor que 10. ¿Sí? Entonces las flechas apuntan a las casillas que tienen 30 menos e. Oh, ¿qué dice? Bueno, vamos a poner línea otra vez. Vamos a hacer eso. Y lo mismo en estas casillas. Bien, ahora acá. Fíjense que el principal, el principal, que no está bonito, el que encargó la tarea, obtiene 30, acá 60 menos m, acá era 60 menos m, y m dijimos que es mayor que 20, o sea que obtiene más que 40, entonces tenemos que las flechas vienen para acá, y después todo esto es indiferente. Y acá, esto es indiferente con esto también. Y acá tenemos también lo mismo, esta flecha viene para acá, esto es 60 menos m es mayor que 40 menos m, que 40 menos m, que las flechas van para acá. Y acá las flechas vienen para acá, 60 menos m, tenemos acá, y tenemos acá claramente 40, es la mejor opción. Entonces tenemos acá un equilibrio de Nash, y tenemos este equilibrio de Nash, tenemos a ver otro, tenemos este, tenemos varios, pero propone como candidatos, dice dos que eran en nuestra terminología de WZ y ZH'. A ver si acá no nos daba esto, ¿no?
Bueno. Y otro candidato que daba era monitorear y WH y H y H'. Y quería ver cuál de estos era equilibrio de Nash perfecto en subjuego. Entonces vamos a mirar, vamos primero a mirar los subjuegos. Tenemos este y tenemos este. Este es fácil, tenemos que solo juega el jugador 2 en B, y acá obtiene 30 menos E, y acá obtiene 10. Y dijimos que E es menor que 10. O sea que aún quitándole E va a dar un número más grande que este. O sea que tenemos H', es el equilibrio en este juego y coincide en estos dos casos. ¿Sí? H' está en estos dos casos. Ahora acá tenemos este otro juego donde el jugador 2 mueve en A. Entonces tenemos nada más que dos acciones. Y el jugador 1 mueve en EF. Y tiene también dos acciones. Bien, entonces el juego es simplificado. Tenemos W, este es el 1, WH, WZ, el jugador 2 elige este H o Z. Y tenemos H y WH y nos da 30 menos E. WH, perdón, H y WH da esto y H y WZ da 60 menos M 10 menos E. Y en Z nos da, con WH da 30, 30 y 40, 10 con WZ. Bien, vamos a buscar los equilibrios de Nash. A ver, acá le estamos descontando E a 30, mientras acá no, o sea que la flecha va para acá. Acá tenemos 10 menos E y acá tenemos 10. Claramente la flecha va para este lado. Y entre 30 y 40, la flecha va para acá. Acá también tenemos así. Pero el único equilibrio de Nash es WZ, Z. Fíjense que entre las dos opciones que nos daba, WZ está acá y no está acá, y Z está acá y no está acá. O sea que este es equilibrio perfecto en subjuego. Habría que verlo claramente, pero si ustedes hacen toda la matriz y hacen bien las cuentas, les tiene que dar. Bien, a ver, ¿qué más? Bien, y listo. Esto era lo que quería ver. ¿Sí? Bien, y con esto terminamos los ejercicios del capítulo 4, que es todo lo que va a entrar, hasta acá, todo lo que va a entrar en el parcial. Vamos a hacer también alguna reunión virtual para consultas, porque me imagino que tienen dudas. Y
Después programaremos el parcial para la semana del... Hoy es para la semana del 15 de junio.